Hola, muy buenos días. Soy ingeniero químico John Pendleton y es nuestra segunda conferencia sobre la creación, evolución, dinosaurios y muchas cosas interesantes. Hoy vamos a enfocarnos sobre preparándome para dar buenas respuestas. Ahora, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente con la verdad podremos librar al mundo de la evolución. Es con la verdad. Tal vez un texto lema que podemos tener es 1 Pedro 3:15. Dice, si nos santificará el Señor Dios en vuestros corazones. A ver, digan conmigo los siguientes 3 palabras. Estad siempre preparados. A ver, dígalas otra vez. Estad siempre preparados. Ahora escúcheme a mí, yo sigo leyendo. ¿Por qué vamos a estar siempre preparados? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dios quiere que estemos preparados, pero ¿qué suele suceder? En muchas casas, por ejemplo, viene Juanito de la escuela a casa y dice, papi, me dijeron que vengo del chango. No, mi hijo, no es cierto. Dios te creó. Si papá solo contesta hasta así, le falló a Dios. Dios quiere que papá, mamá, los estudiantes, los abuelos, los tíos, todo cristiano, que estemos preparados para decir por qué creemos en la creación por Dios. ¿Por qué hay evidencia de eso? ¿Por qué creemos que la evolución es completamente una mentira, una falsedad, mala ciencia? Dios, que estemos preparados. Ahora, no se asusten. No estoy para que vengan a ser ingenieros químicos. Sí estoy para que estén preparados. Y verán hoy y en tanta ocasión más evidencias, cosas interesantes que usted puede entender, recordar, compartir. Que nuestra fe en Dios y la creación totalmente es lo más creíble, mucho más que la evolución. Ahora, acuérdense de nuestro diagrama. ¿Te están lavando el cerebro? ¿Cómo nos lavan el cerebro? Son 2 maneras. Uno es, no nos dan el cuadro completo de información. Si tienes mala información, no podrás hacer buenas decisiones. También la repetición. Siempre están hablando de millones de años y que evolucionó en ese. 2 cosas que no son ciertas científicamente. Ahora, he visto en mis conferencias, he estado ya en 13 países de América Latina dando conferencias tanto en inglés como en español sobre la importancia de la creencia en la creación, evidencia a su favor, evidencia contra la evolución. Pero en todo eso he observado que hay 3 motivos por qué la gente cree en la evolución. La principal es la ignorancia. Por eso doy mis conferencias. ¿Y cuántas veces me dicen, nunca escuchamos tales cosas, nunca sabíamos esas cosas? ¿Por qué no está en los libros de texto? ¿Por qué no sale en las noticias? Es ignorancia. Segundo, hay una presión social, económica. Si tú crees en la evolución, es para tener un trabajo, una beca, ser aceptado en tu círculo social. Si hablas de la creación, podrás perder todo. Y mayormente también hay personas que creen en la evolución porque es un buen calmante psicológico. Con la evolución no hay Dios, no hay 10 mandamientos, no habrá un juicio final, pues yo soy Dios, puedo hacer lo que me da la gana. También puede ser alguien que me está escuchando que cree que la evolución es un hecho científico. Tengo buenísimas noticias. A través de un socio por tiempo indefinido, existe una oferta de $250,000 a cualquier persona que pueda dar evidencia empírica, esto es, científica y observable por experiencia, de la macroevolución. Ahora, no se asusten, espero explicar todo bien. Si no, puede comunicarse conmigo por sus preguntas, donde puede escribir una carta o a mi correo electrónico, teléfono aquí en México, también un teléfono americano que suena en México. Bueno, ¿qué es macroevolución? Se ve en contraste con microevolución. La microevolución dice que son pequeños cambios que solo producen variedad en las especies. Por ejemplo, aquí somos un buen ejemplo.
Somos diferentes colores y sabores, alturas y anchuras, pero somos de la misma especie, la misma raza, la raza humana. Tenemos rosas, blancas, amarillas, rojas, rosas, grandes, chicas. Todas son rosas, nomás es variedad de una especie. Eso se llama microevolución. A grande contraste es la macroevolución. Eso dice que son muchísimos y grandes accidentes favorables que cambiando una especie en otra completamente diferente. Por ejemplo, se cambia un tipo ratón en murciélago. Un tipo chimpancé llega a ser el profesor de biología. Nada personal con los biólogos, pero siempre están hablando de la evolución. Le pusimos aquí. Ahora, ¿qué es la ciencia empírica? La ciencia empírica tiene dos partes. Tiene que ser observada y repetida. Por ejemplo, aquí tenemos algo observado, pero observamos muchas cosas. También debería ser repetida. Con esas dos limitaciones, tanto la creación como la evolución no son ciencia empírica. Tienen que ser observadas y repetidas. Ahora, en pocas palabras, queremos darle dos fórmulas que expresen la creencia de la evolución y la creencia de la creación. La creencia de la evolución dice que fue la materia, más energía, más el azar, actualmente la buena suerte, y muchísimo tiempo que produjo la vida en todas las formas que hay un día. La creencia de la creación dice que fue la materia, más energía, más Dios el creador, y muy poquito tiempo que produjo la vida en todas las formas que hay un día. Ahora, me imagino que algunos están de acuerdo conmigo que fue Dios que hizo la materia y energía. Pero dejemos que sean iguales un momento. Tenemos dos contrastes. Tenemos el azar o Dios el creador. Tenemos muchísimo tiempo o muy poquito tiempo. Cosas que vamos a estudiar en estas conferencias. Ahora, en primer lugar, la evolución es una creencia porque nadie vio la primera célula formarse de sustancias químicas. Nadie nos ha traído un frasco de la atmósfera antigua. Sería bueno, pero no existe. Es una creencia. La creación es una creencia porque nadie tomó una fotografía de Adán y Eva cuando estaban en el jardín de Edén. Las dos son creencias, pero vamos a mostrar cuál es más creíble. Es la creación. Y básicamente solo existe una diferencia entre las creencias de la creación y la evolución. En la creencia de la creación es creer en un milagro, pues habló Dios en 6 días, se hizo todo. La creencia de la evolución dice que necesita una cadena larguísima de millones y millones de milagros de buena suerte. ¿Para cuál tienes más fe? ¿Para un milagro o una montaña de milagros? Le doy una tarea por vida. Enséñame por favor una cosa benéfica, buena, hecha por el azar. Este estudio donde estamos grabando, tenemos la cámara de video, los micrófonos, las luces. Tengo aquí mi computadora, mi cañón, mi control remoto. Tenemos aparatos aquí, pero todos así fueron hechos por inteligencia. ¿De dónde viene la inteligencia humana? ¿Del azar? Tienes más fe que tengo yo. Y actualmente no falta un tipo dirá, Ingeniero Pendleton, yo sé algo bueno por el azar. ¿Qué es eso? Pues que gane la lotería. Quiero que sepa que la lotería es una mala consecuencia a la sociedad a través de también la misma mentalidad que es la evolución. Una persona gana miles y millones tienen que perder. Y también actualmente han hecho estudios qué sucede a esa gente. Yo supe un caso de una mujer ganó la lotería. Está viendo en camino para cobrar su ganancia. Se detuvo con el juez. ¿Y por qué? Para divorciarse. Después fue a cobrar su ganancia. Inclusive han hecho estudios de las personas que ganan la lotería de una manera u otra en un lapso a veces de 1 año, 5, 10, 15 años. Quedan así divorciados, son alcohólicos, drogadictos, en bancarrota, en la cárcel por algún crimen o ellos mismos muertos por suicidio. No trae ni una buena consecuencia. Y actualmente, científicamente,
hay como 14 veces más probabilidad en lugar de que ganar la lotería, que te cayera un rayo, y eso no sería de buena suerte. Me gusta estar en las escuelas seculares, públicas, e insistir en eso. ¿Qué es el libro más publicado, más vendido, más traducido, más leído en todo el mundo? Pues es la Biblia. Y una persona educada, preparada, debería saber qué dice el libro de mayor publicación, circulación en toda la historia. Aunque no esté de acuerdo con la Biblia, por lo menos sepa de su contenido. Y actualmente, la Biblia no contiene ningún error científico. Eso sí es un hecho. Claro, voy a hablar de la Biblia. Yo entiendo, la Biblia no es un libro de ciencia. No son sus propósitos principales. Pero cuando habla de algo científico, siempre nos dice la verdad. Por ejemplo, en el libro de Job dice, Él, Dios, cuelga la tierra sobre nada. Ahora, eso fue escrito hace unos 4,000 años. Han pasado milenios, siglos, y por fin el hombre moderno científico comprobó qué cosa. La tierra está colgada sobre nada. Ya lo sabíamos. Es un ejemplo entre muchísimos en que la Biblia tiene razón primero. Ahora quiero que tengan en mente en esas conferencias 4 principios. El primer principio, actualmente es una opinión, pero la voy a justificar. Va así. Los evolucionistas son muy buenos para 2 cosas. Inventar cuentitos fascinantes y hacer excelentes dibujos de cosas que no existen. Ninguno de ellos es ciencia. Un cuentito o un dibujo no son ciencia. Ahora tenemos 3 principios bíblicos. Primero, el libro de historia del universo es la Biblia. Antes de Génesis 1:1 no existía nada. Solo Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Con Génesis 1:1 empezó la historia. Inclusive, ¿saben cuándo se dice la palabra prehistórica? Adivinen. Exactamente, en el tiempo de Charles Darwin. Antes de Darwin, básicamente todo el mundo creía que cuando fue la creación, inició la historia. Pero cuando Darwin y sus colegas empezaron a hablar de millones de años, dijeron que, eso fue un tiempo prehistórico. Pero vamos a mostrar que no es cierto. Segundo principio bíblico. Lo que vemos en el mundo de Dios concuerda con lo que leemos en la palabra de Dios. No hay ningún desacuerdo. Lo que vemos en el mundo, lo que leemos en su palabra. Hay personas sinceras, sin duda, que dicen, Ingeniero Pendleton, a mí no me importa si Dios hizo todo en 6 días, 6,000 años o 6 millones. Yo nomás quiero hablar de las buenas noticias de Cristo Jesús. Suena piadoso, ¿verdad? ¿Qué cree? Hasta que Jesús mismo no está de acuerdo. Jesús dijo en Juan 3:12, si les he dicho cosas terrenales y no creyeron, cosas terrenales como de qué? La creación de todo en 6 días literales, hace unos 6,000 años. Un literal Adán y Eva, jardín de Edén, primer pecado. Un diluvio que cubrió toda la tierra, hasta las montañas más altas de aquel tiempo. Una torre de Babel, confusión de las lenguas. Jesús dice, si no creemos las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les dijera cosas celestiales? Yo voy al cielo, no lo he visto. Jesús vive en mi corazón, tampoco lo he visto. Mis pecados son borrados ya, ni los he visto antes ni después. Jesús quiere que creamos ambas cosas, terrenales y físicas, celestiales y espirituales. El tercer principio bíblico actualmente es nuestra meta, que nuestro pensamiento en cada área tenga su base en la Biblia. Claro, hay mucha gente que usa la Biblia para sus doctrinas. Dios, el diablo, el cielo, el infierno, perdón de pecados, vida eterna, salvación, dones espirituales. Está bien. Pero ¿qué creen? La Biblia también habla y es autoridad sobre astronomía, la historia, biología. Habla de geología, eso de las rocas, paleontología, eso de los fósiles. Hay muchas cosas que toca la Biblia y en cuanto que toque algo,
es la autoridad y podemos aprender mucho de ella en esas áreas también. Vamos también para ver el mismo inicio de la iglesia cristiana, cómo eran los predicadores del mensaje de Cristo Jesús. Vemos en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, que predicó Pedro ahí en Jerusalén a la gente. Y vemos que tuvo 3,000 convertidos a Cristo Jesús. Avanzando el libro de los Hechos, llegamos a capítulo 17 y está el apóstol Pablo predicando en Atenas, y de su público fue, por decir un número, a comparación, como 30 personas que creyeron. Ahora, si hacemos análisis, solo lo que fueron los números, vamos a sacar la conclusión, no, es que este Pedro fue más exitoso con 3,000 convertidos. Pero vamos a analizar bien los datos y aprender lección importante para nosotros. Primero, Pedro estaba predicando después del ministerio de Jesucristo. 3 años de milagros, enseñanzas del mero Hijo de Dios presente aquí en la tierra. Fue crucificado, resucitado en victoria y ascendió al cielo. Y justo el día de Pentecostés bajó el Espíritu Santo sobre los creyentes ahí en Jerusalén. Pero fíjese, sus oyentes eran judíos. Judíos, como están en el diagrama aquí, creyeron en Dios y la creación. El pecado produjo la muerte. Entonces, cuando Pedro les predica que Jesucristo fue crucificado, resucitado, ellos también creyeron en Él. Por eso tuvo tantos convertidos, porque tiene una base bíblica del Creador y la creación. Al contraste, Pablo tenía una gente, aún tenía ahí en Atenas, el altar al Dios no conocido. Sus oyentes no tenían, los griegos no tenían ninguna base cristiana. Y vemos cómo le predicaba, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra. Empezó tu predicación no con la Biblia, empezó con la creación. Y eso también nos aplica a nosotros. Tenemos mucha gente hoy en día no conoce la Biblia, no acepta la Biblia. Hay que empezar con la creación, con el Creador. Y para mí ha sido una cosa maravillosa. Cuánta gente se ha entregado a Cristo Jesús por escuchar de la creación, del Creador y la evidencia científica que apoya la creación por Dios. Vemos aquí un ejemplo en extremo. La iglesia grita al mundo griego, dice: arrepiéntese, Jesús murió por sus pecados. Y Grecia no tiene ninguna base cristiana. Dice, qué extraña doctrina es esta. Pero también vemos de día en hoy. Tenemos una iglesia que duda de Génesis. Da lugar a millones de años. También dice al mundo, arrepiéntese, Jesús murió por sus pecados. Y igual el mundo no tiene ninguna base cristiana. Y piensa, qué extraña doctrina es esta. De todas maneras, ¿por qué debería creer en lo que me dicen? Ellos ni siquiera creen en su propio libro sagrado. O sea, el mundo se da cuenta que muchos cristianos no aceptan la Biblia tal como está, ni entiende por qué. ¿Se acuerdan del ejemplo del parábola del sembrador? Ahora, el sembrador siembra la semilla, pero hay 4 tierras y debería buscar la tierra fértil que va a producir más cosecha. Pero vemos lo contrario con la iglesia. La iglesia de hoy dice aquí, esto es la manera que sembramos la palabra en lo pasado. Caray, las malas hierbas están creciendo rápido, ni modo, y siguen sembrando. Ahora, ¿qué propongo? Proponemos lo que Dios dijo en Jeremías 4:3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. ¿Qué proponemos? Conferencias creacionistas para limpiar primero de todo estorbo de la evolución, esas consecuencias, y luego sembrar la palabra de Dios, del Creador y el Salvador Jesucristo.
¿Qué suele suceder? Cuando hay enseñanza secular en el hogar, en las escuelas, está formando el fundamento del estudiante. Vemos aquí el profesor diciendo, no hay absolutos. La evolución es verdad. La Biblia no es verdad. Millones de años, el hombre evolucionó de criaturas simiescas o hombres simios. Entonces, él se tiene ese fundamento, el niño en su mente. Va a su iglesia, a la escuela dominical, donde enseñan así enseñanzas, historias bíblicas, como por ejemplo Jonás y la ballena o el pez grande, pero tiene esa mentalidad del mundo, bota de su mente, no lo acepta. Vemos también en nuestra caricatura que hay tanto enfoque del mundo contra la creación bíblica. Tenemos que prepararnos y también a nuestros hijos, familiares, amigos, que sepan la verdad. De lunes a viernes en las escuelas seculares escuchen directamente o indirectamente, la evolución es verdad. La Biblia está equivocada. Sábado está mirando Discovery Channel, Reino Animal, etc. Otra vez, la evolución es verdad. La Biblia está equivocada. Van a la iglesia en domingo, a su escuela dominical, y luego, ¿qué es? Otra historia bíblica. No están, acuérdense del ateo Charles Templeton. La predicación contemporánea no, es irrelevante. No está contestando las preguntas, inquietudes que tienen las personas, los jóvenes. ¿Qué estamos dando? ¿Historias de la Biblia o fundamento bíblico? Gran diferencia. Aunque use la Biblia, hay que contestar las preguntas e inquietudes de nuestra sociedad. Otro ejemplo. Vamos a ir aquí con la camiseta azul, es nuestro cristiano Jaime. Jaime, muy animado, con amor para Dios y su Creador, Salvador, y con su compañero Pepe. Dice, Jesús te ama. La Biblia lo dice. Dice Pepe, ¿la Biblia no es verdad? Y luego Pepe, el incrédulo, pregunta al cristiano, dice, ¿dónde tomó Caín a su esposa? ¿Dónde entran los dinosaurios en la Biblia? ¿Cómo sabes que existe un Dios? ¿De dónde vienen todas las razas si Dios creó a Adán y Eva? Jaime dice, yo no sé. Dice Pepe, el no creyente, yo te dije, la Biblia no es verdad. Ahora Jaime ya va a su casa y pregunta lo mismo a papá y mamá. ¿Y qué dicen ellos? No sabemos. Y luego pensamos, ¿y por qué los jóvenes ya no siguen la Biblia? Ya no vienen a la iglesia, no les interesan las cosas de Dios. Puede ser que no contestamos sus preguntas e inquietudes. En mucha ocasión es precisamente lo que ha pasado. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso tenemos que prepararnos, tenemos que dar respuestas a esas preguntas, inquietudes que tienen nuestros hijos, que tienen nuestros familiares, nuestros contactos sociales, los amigos, los vecinos. Ya podemos dar conocimiento que establece y fortalece fe en Dios, en su palabra. Y es precisamente lo que enfoca esas conferencias. Va a aprender muchas cosas impresionantes que contesta esas preguntas. Vamos a cambiar. Vamos a enseñar en el hogar, en la iglesia, es formar el fundamento bíblico del estudiante. ¿Cuál es? Dios es el creador. La palabra de Dios es infalible, no tiene ningún error. La Biblia tiene las respuestas. No hubo muerte antes del pecado. No a los millones de años. La evolución no es verdad. Entonces ya nuestros niños crecen con esos pensamientos, esa mentalidad. Así ven el mundo, así comprenden el mundo. Luego viene el profesor para dar lo contrario. No hay absolutos, la evolución es verdad, la Biblia no es verdad. Millones de años, el hombre evolucionó de criaturas simiescas, pero ya tiene el cimiento, tiene el pensamiento de Dios, del Creador, de la Biblia, la verdad de esa historia. Esas ideas ya botan, se desvían porque ya tiene un fundamento bíblico. Eso es importante que tenga eso. Repito otra vez aquí nuestro texto lema, 1 Pedro 3:15.
sino santificar al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados. Vamos a estar siempre preparados. Y también, de veras, es tan impresionante lo que estamos viendo, lo que verán en estos días de 20 conferencias. Ya estamos nomás en la segunda. Contestamos todas las preguntas y para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Su servidor ya llevo más de 15 años preparándome en estas conferencias. Mi público, como usted, me han servido mucho con sus preguntas, sus inquietudes. Y he estudiado, he buscado en tanto, he ido a conferencias, he ido a museos, he viajado, he leído tantos libros, videos por internet. He gastado literalmente miles de dólares en viajes, en libros, en videos para seguir consiguiendo respuestas. Y sí las tenemos. Es interesante, es impresionante. Bueno, estamos en contacto y veremos pronto. Que Dios me los bendiga. Gracias. Hasta luego.